Saludos y bendiciones. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes una vez más, ya al final de este viaje por el libro de Efesios, la carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y hoy el título es uno muy interesante, y la lección es una manera de resumen de todo lo que hemos visto durante el trimestre. No sé cuál ha sido su percepción acerca de Efesios, quizás ha sido una que le ha parecido un libro maravilloso. Como le comenté al principio, es uno de mis libros favoritos. Quizás le ha parecido que Pablo es un poco duro. No sé, cada persona ve la vida de manera diferente. Pero esta vez vamos a ver cómo el escritor de esta lección ve el libro de Efesios y cómo otros eruditos lo ven. Así que antes de comenzar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre por siempre, Señor. Estamos delante de ti, agradecidos por tu cuidado, por tus bendiciones, por tu amor, por tu bondad, agradeciendo por este trimestre que tú nos permitiste estudiar una vez más esta carta escrita a esa iglesia que vivió hace tantos años, pero que es vigente para nosotros el día de hoy. Al terminar, Señor, este trimestre, te pedimos que en esta última lección tu Espíritu Santo sea con nosotros, aclare nuestra mente, nuestro corazón, nuestra duda, y asimismo esté con cada una de las personas que sacan de su tiempo para acompañarnos toda la semana. Te pedimos en forma muy especial por Haití, por Morocco, Señor, por cada lugar que estén sufriendo necesidad o dificultad, que tú seas con cada persona, que lo protejas, que lo cubras con tus brazos de amor, Señor, y que lo pongas a salvo. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Y el título de esta lección para algunos le va a parecer que están de acuerdo con ese título, otros no le van a parecer tanto que está de acuerdo. Efesios en el corazón. Y hoy vamos a escalar montañas. En lo personal es algo que a mí me gusta mucho, así que vamos a ver, eh, es muy interesante lo que dice este escritor acerca del libro de Efesios. Antes de comenzar, vamos a ver a Efesios 2:8-10, donde encontramos el versículo para memorizar de esta semana. Es algo muy conocido, dice, porque por gracia han sido salvos por la fe. Y esto no proviene de ustedes, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para Jesús, para buenas obras que Dios de antemano preparó para que anduviesen en ellas. Así que, como dije, es un versículo muy conocido, quizás para procesarlo y aplicarlo sea un poquito más difícil. Está hablando del tema de la gracia y el tema de la fe. Para mí es y no solamente para mí, muchos están de acuerdo en que son de los temas más difíciles de comprender, de los cuales tenemos que pedir sabiduría a Dios para que nos ayude a comprender ese tema. Pero esta semana, ya repasando la lección, vamos a ver un poquito de qué se trata. Y aquí en la parte introductoria del sábado estamos hablando de una torre que se llama el London Eye, perdón, el London Eye. Es un lugar donde se ve la ciudad, lugares como la Cámara del Parlamento, el famoso reloj Big Ben, y otros monumentos históricos. Y dice aquí que Tom Wright compara el libro de Efesios con el London Eye. Si ustedes están en otro lugar, un ejemplo, yo estoy aquí en Texas, cerca de donde estoy, está una torre donde uno sube y ve la ciudad. He subido a varias de esas torres y uno sube a la cima, a veces son varios metros, bueno, son varios metros por lo general. Y desde ahí uno ve la ciudad, es muy interesante. Este escritor está diciendo que desde Efesios uno ve tema tras temas que son relevantes para nuestra vida. Dice que Efesios, Pablo evoca a temas de interés local, o sea, Pablo está eh,
está tratando, vamos a decir, los temas que eran de relevancia en el momento, eran las situaciones que se estaban viviendo en las iglesias de ese tiempo en Éfeso, pero es una carta que él escribió pensando en otras iglesias y quizás sin él saberlo estaba pensando en la posteridad hasta llegar a nosotros. Así que la sensación atemporal de la carta permite que la vista impresionante que ofrece Pablo invada nuestro propio mundo y pensamientos. Esa carta llega hacia nosotros y dice: a repasar esto, tengamos en cuenta qué verdades importantes contenidas en Efesios debería seguir moldeando nuestras vidas. O sea, el libro de Efesios tiene un propósito y es moldear la vida, es que cada día seamos o reflejemos esa imagen con que Dios nos creó. Y eso realmente, de eso realmente se trata ese libro. Por eso es tan interesante. Vemos que hemos pasado 3 meses estudiando un libro que se puede leer, qué sé yo, en 5 o 10 minutos, pero el asunto no es leer un libro. El asunto es asimilar, es comprender lo que estamos leyendo. Y lo más importante, pedirle a Dios que por medio de su Espíritu Santo esas cosas las podamos aplicar a nuestra vida. Y digo que a Dios por medio del Espíritu Santo, porque nosotros, vuelvo y digo, con dominio propio y con dominio propio, con nuestras propias fuerzas, podemos imitar lo que dice aquí. Pero Dios no quiere que imitemos, Dios quiere que un cambio de adentro hacia afuera, quiere que sea un cambio producido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque este tipo de cambios son a largo plazo. Cuando uno realmente simplemente con el dominio propio trata de hacer estas cosas por su propia, o sea, imitar lo que dice aquí por su propia fuerza, quizás por unos días pueda hacer lo que dice aquí. Pero cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen las pruebas, cuando somos pasados por el crisol, eso no perdura porque son cambios externos. Sin embargo, cuando el cambio es de adentro hacia afuera, cuando es pasado por la prueba, entonces se deja ver realmente que son cambios duraderos. Esa es la diferencia. Y en la parte del domingo dice: somos benditos en Cristo. Y vamos a empezar a ver o a repasar el capítulo 1 del libro de Efesios. Y aquí hace una pregunta: ¿qué te inspira? Y aquí, antes de la pregunta me adelanté. Aquí nos dice que alguien ha descrito Efesios como los Alpes del Nuevo Testamento. Los Alpes es una montaña muy alta y dice que cuando nuestro guía nos lleva a un rápido ascenso por el libro de Efesios y quedamos sin aliento. No sé si usted ha intentado subir una montaña, pero cuando uno va subiendo si no está en forma física lo suficiente, o sea, puede quedar sin aliento fácilmente, pero esto como que yo lo escribí. Pero cuando uno llega a la cima y ve el paisaje desde allá arriba, uno queda sin aliento, pero es por ver el paisaje, uno ve el paisaje completo y por lo general es hermoso. Es como la gratificación que uno recibe por el esfuerzo de haber subido a un lugar, aunque ahora a veces la montaña uno la sube en carro, pero realmente las veces que yo he podido subir las montañas, realmente yo siempre pienso no en el proceso, sino en lo que voy a ver cuando llegue arriba. Y realmente creo que nunca me he decepcionado de una de esas pistas que he tenido la oportunidad de ver. Así que aquí nos hace una pregunta: ¿qué ves, qué picos ves elevados, qué picos elevados ves en el libro de Efesios? Y yo puedo encontrar que nos bendijo con toda bendición, nos escogió antes de la fundación del mundo, nos predestinó y nos adoptó como hijos suyos, nos redimió. Aquí el escritor dice que
En el escenario cumbre, el lazo completo de la historia de salvación desde la eternidad pasada por las acciones llenas de acción de gracia hasta la eternidad futura, la redención de los creyentes es una iniciativa de nuestro Dios, o sea, son una iniciativa divina. La redención, el ser humano no toma la iniciativa en el plan de redención, toda la iniciativa la toma Dios. La toma ese equipo de la Trinidad, esa es la iniciativa y ellos llevan el proceso a cambio. El proceso lo llevan a cabo. Nuestro único trabajo, vamos a decir, es aceptar ese plan, es aceptarlo en nuestra vida. Realmente esa es nuestra única acción. Y dice aquí, la redención de los creyentes refleja iniciativa divina antes de la fundación del mundo, o sea, aún antes, y ahí lo vemos en el libro de Efesios, aún antes de que nosotros pecáramos, ya Dios tenía un plan de redención, porque Dios es un Dios omnisciente, omnisapiente, Él sabe y Él ve antes de que las cosas ocurran, así que Él ya sabía que el mundo, que el hombre iba a caer y hizo un plan de, o sea, un plan, ese era el plan, ese no era el plan B, ese era el plan. El plan A era ese, porque Dios sabía. No fue que el hombre pecó y dijo, oh, pecó, no. Dios sabía que el hombre iba a pecar. ¿Por qué lo creo? Eso es un tema bastante largo y que tiene mucha tela que cortar. Así que mejor no, ese no es el tema, pero realmente ese fue el plan de contingencia. Bueno, no fue un plan de contingencia, fue el plan A. Y aquí nos dice, estas estrategias previas a la creación se cumplirán plenamente en el tiempo del fin. O sea, nosotros vamos a entender en el cielo el plan de redención completo. Nosotros tenemos pequeñas nociones de lo que es el plan de redención, pero nuestra mente finita no alcanza a entender. Dice, se reunirán o se unirán en Cristo y el plan de Dios para que cuando se cumpliera el tiempo fuera realizado. Entonces experimentaremos plenamente el misterio del plan de Dios. Tendremos la experiencia de entender qué fue lo que ocurrió. Ahora nosotros podemos entender con palabras humanas, uno entiende más que otro, pero no son pequeñas, realmente pequeñas pinceladas. En el presente podemos estar seguros que la salvación es cristocéntrica. Todo el plan de salvación gira en torno a la muerte y resurrección de Cristo. En la que nos encontramos actualmente es una parte importante del amplio plan de Dios, la redención en todas las cosas. O sea, Él nos redime de todas las cosas. Estar en la cima de la montaña inspira gratitud, créanme que sí. No simplemente estar en la cima de la montaña del libro de Efesios y ver todo lo que Dios hizo por nosotros y todo lo que está dispuesto a hacer. Eso lo vemos en el capítulo 1 de Efesios, que por amor Él hizo todas esas cosas, nos escogió, nos bendijo con todas bendiciones, nos escogió, nos redimió y sigue con nosotros. Eso debe inspirar agradecimiento, como de la misma manera si usted ha tenido la experiencia de estar en la cima de una montaña y ver todas esas cosas y uno dice realmente Dios existe y el corazón se llena de agradecimiento. Realmente por eso quizás las personas les gusta tanto estar allá arriba en la cima. Eso es una experiencia realmente increíble. Por la gracia de Dios expresada en Cristo, podemos vivir este día en la cima de la montaña. Efesios 1:4 nos dice, nos eligió desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin culpa ante él, en amor. Piensen lo que eso significa, escogidos antes de la fundación del mundo, antes que existiera, en gran esperanza. ¿Qué esperanza debería darte esto? Realmente decir, ok, Dios pensó en mí antes de que ni siquiera el mundo fuera creado, antes de yo nacer.
ya Dios había pensado en mí. En el libro de Salmos lo dice, el salmista lo dice, tus ojos miraban mi embrión, o sea, o tus manos me formaron en el vientre de mi madre. O sea, que nosotros somos, Dios nos ve desde antes de habernos creado. Eso es algo que debería llenarnos de gratitud, de gozo y agradecimiento. Bueno, a gratitud y agradecimiento lo mismo. En la parte del lunes dice nuestra redención tiene impacto comunitario. Y ahora vamos a ver Efesios, el capítulo 2. Trata de responder esta pregunta. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros mediante su Hijo Jesús? Dice, nos dio vida, nos amó. Yo creo que primero nos amó y luego nos dio vida, nos salvó por gracia, nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales, nos dio esperanza, nos acercó a Él por medio de nuestro Dios. O sea, nosotros estábamos, cuando el hombre pecó, se creó un abismo entre Dios y el hombre, y ese abismo, Jesús vino y puso un puente, el puente de la cruz, y otra vez nos acerca al Padre, y está tan cerca que solamente a la velocidad del pensamiento, a la velocidad de una oración, nosotros podemos estar allá a la diestra del Padre. Así es, eso fue lo que Dios, o una de las tantas cosas que Dios hizo por nosotros. Y aquí dice, bueno, esa fue mi respuesta a esa pregunta. Lo que dice el escritor dice, pero Dios, esas dos palabras deben ser la más esperanzadora para la humanidad. En Efesios 2:1 al 10, si quieren lo pueden leer. Pablo describe el pasado sufrido, sombrío, o sea, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pablo describe cuál era la condición del ser humano, que no era una bastante bonita, era una definición, dice, y Él os dio vida en vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. O sea, Pablo está describiendo cuál era la situación del pecador, del humano, para que el humano sea consciente de dónde tú estabas y de qué Dios te salvó. Una cosa es usted pensar que todo está bien, eso no necesita un salvador. Pero cuando uno se hace consciente de su condición como pecador, entonces entiende la necesidad de un salvador y agradece por saber de dónde Dios lo ha sacado. Quizás por eso Pablo comienza diciendo cuál es la situación de nosotros como seres humanos y de dónde Dios nos sacó. Y aquí sigue diciendo, primero, Dios es rico en misericordia, o sea, por su amor, por su misericordia, primero nos elevó con Dios. La coronación de Cristo es la nuestra. Recuerden que cuando Cristo murió, pasó 40 días, ascendió a los cielos, y cuando ascendió a los cielos, eso lo vemos en el libro de Apocalipsis 4, me parece, Jesús asciende y es entronizado a la derecha del Padre. Esa es, y cuando Él entronizó, nosotros tenemos entonces acceso, porque dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no sepa lo que pasamos, sino uno que nos entiende. Y en ese versículo que está en Hebreo, dice Pablo, también Pablo, acerquémonos pues confiado al trono de la gracia. O sea, nosotros tenemos acceso al trono de la gracia por esa entronización que Cristo por la entronización de Cristo. Y dice aquí, no somos meros, segundo, nos elevó con Cristo, la ascensión de Cristo es la nuestra. Tercero, en el cielo nos hizo sentar con Cristo, o sea, no podemos estar sentados con Cristo por medio de la oración.
Jesús derriba todo lo que divide a los creyentes, tanto los judíos como los gentiles. Estudiamos eso, no a excepción de personas, no por raza, ni por religión, ni por nada, o sea, sino que Dios en Jesucristo nos hizo uno, hijo de Dios, sin importar nuestra nacionalidad, nuestro color de piel, nada de eso es importante. Realmente Dios nos unió en Jesús. Y entonces dice, eh, no somos meros espectadores de los acontecimientos de la vida de Jesús, de Cristo que transforman el cosmos. Dios lleva a cabo estas notables acciones no por ningún mérito en nosotros, sino por su gracia. Todo es por gracia. Dios no nos ama porque somos buenos. Nosotros somos buenos, nos hace buenos porque Él nos ama. Su amor nos hace buenos, porque buenos no hay nadie. Pero Dios por su amor nos hace acepto ante el Padre. Dice, enseña que vivimos en solidaridad con Jesús. Enseña que vivimos en solidaridad con los demás. La muerte de Jesús tiene dos beneficios. Tiene el beneficio vertical y el beneficio horizontal. El vertical nos une, nos vuelve a unir a nosotros con Dios o Dios con nosotros. El horizontal nos une con los que nos rodean. Y dice aquí, y Jesús derriba todo lo que divide y el abismo que se formó, ese abismo profundo, Él otra vez lo une para que, o sea, ese abismo queda cerrado y ya no tenemos separación. Dice, los gentiles que en otro tiempo estaban excluidos en el culto de los hogares del templo ahora se unen a los creyentes judíos. Antes, en ese tiempo, los judíos y los gentiles no podían adorar juntos porque esto era abominación. Ahora en Cristo Jesús, esas creencias se van al suelo y ahora pueden adorar juntos. Dice, nosotros también llegamos a ser parte de la iglesia de Cristo, un templo santo en el Señor. Dice, por gracia, Dios tiene el privilegio de vivir este día en solidaridad con Jesús y con los hermanos en la fe. En Efesios 2:8 al 10, dice que ha desempeñado un papel en conversión de muchos. Vamos a repasar Efesios 2:8 al 10. Dice, porque por gracia soy salvo, es el versículo para memorizar, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales nos preparó y nos separó desde antemano para que anduviésemos en ella. Dice, mediante la cruz, Jesús deriva todo lo que divide a los creyentes. Perdón, eso ya lo leí. Dice, ha desempeñado un papel en la conversión de muchos. O sea, esos versículos nos muestra cuál es, cómo el hombre es salvo. Dice que Martín Lutero halló estos versículos de gracia que conquistaron su corazón y descubrió también las declaraciones esenciales de la reforma. ¿Sabe? Este hombre, Martín Lutero, era un sacerdote, tiene otro nombre, él era como un aprendiz de sacerdote y él tomó la cosa demasiado en serio. Dice que Martín Lutero, en ese tiempo la Biblia estaba confinada, literalmente estaba confinada, estaba en un lugar con cadenas y Martín Lutero se pasaba leyendo la Biblia, algo que no se hacía. Y dice que él leyó un versículo que decía, el versículo que dice de Pablo precisamente, el justo vivirá por la fe. Este hombre, un monje, él era un monje, esa era la palabra que no encontraba. Este hombre fue a Roma y él estaba supremamente contento cuando él llegó, él hizo todas las venencias y dijo, salve Roma y todo lo que hacían las demás personas, besó todas las reliquias, hizo todo lo que se debía hacer. Y dice que en un momento dado, subiendo las escaleras que supuestamente
Jesús había subido para llegar hasta Pilato. Esa escalera se subían y la persona tenía que besar de rodilla y tenía que besar cada escalón. Y dice que mientras Martín Lutero estaba haciendo esa práctica, resonaron en su mente las palabras de el justo por la fe vivirá. Dice que este hombre se levantó de ese lugar, bajó y pasó un tiempo y cuando él regresó a Alemania, pasó algún tiempo, él comenzó a formular lo que se llamaba la 95 tesis, que era la tesis que decía que él demostraba muchísimas cosas que no se estaban haciendo bien en ese tiempo y realmente ahí planteó lo que nosotros conocemos que el justo por la fe vivirá, la sola Biblia, por la fe, una sola fe, por la Biblia y por la gracia. Realmente Martín Lutero fue como el que volvió a abrir esa verdad que Pablo enseñó y como que había sido guardada y él otra vez la retoma. Por eso Martín Lutero es tan conocido, porque él trajo una verdad que estaba escondida y la trajo hasta nuestro tiempo. Esto fue otro de los personajes, dice John Wesley, esta vez en Londres, sabe que en ese tiempo dice que muchas luces se prendieron en diferentes lugares de Europa. Martín Lutero fue en Alemania, John Wesley fue en Londres, Inglaterra, dice que después de experimentar la conversión en la calle Aldersgate de London, él luego predicó en la Universidad de Oxford, donde presentó el texto de Efesios 2:8. O sea, Martín Lutero la presenta en Alemania, Wesley la presenta en Londres y así en otros lugares cada persona fueron descubriendo, no descubriendo, sino que esta verdad estaban enterradas y ya la volvieron a extraer, porque ya Pablo mucho tiempo atrás se había hablado de eso, pero recuerden que en ese tiempo la Biblia estaba literalmente en cadenas. Era el tiempo del oscurantismo. Y después vamos a ver la próxima lección, el otro tema que se encontró en este trimestre fue Somos la Iglesia del Dios Vivo. Esta vez esto está basado en Efesios el capítulo 3. Y vemos que en Efesios el capítulo 3 dice Pablo, ministro a los gentiles. Pablo está seguro de que él tiene un llamado. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, o sea, por su causa yo soy prisionero. Si es que habéis oído de la administración de la gracia, él se muestra como el administrador de la gracia que me fue dada para con vosotros, que por la revelación me fue declarada el misterio que antes escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuando sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Y así va diciendo, este escritor dice, porque es importante y emocionante, lo considera no solamente importante, sino emocionante integrar a la iglesia de Dios. Realmente Pablo le estaba escribiendo a la iglesia en ese tiempo. Dice, cobramos ánimo cuando escuchamos que los miembros de la iglesia, o sea, cuando se hablan cosas positivas de los miembros de la iglesia, uno cobre ánimo y se siente bien. Y es algo, sin embargo, más entusiasta entre nosotros que se queden corto ante el exuberante testimonio de Pablo 3 acerca de la iglesia. Pablo comienza un informe de sus oraciones por los creyentes en Efesios, comparar con Efesios 3:1, Efesios 1:15 al 23, pero hace una pausa para hablar de la creación de la iglesia por parte de Dios. O sea, la iglesia no es una invención humana. La iglesia fue creada en la mente de Dios.
Y luego termina su reseña en la oración y en Efesios 3:14 al 21. De camino llegamos a entender cosas importantes sobre el plan de Dios o el misterio de Dios. En la eternidad, Dios concibe el misterio, el plan de Dios acerca de la iglesia. Mediante la fe y la muerte de Jesús, ese plan oculto durante mucho tiempo se cumple. O sea, ese plan ya existía, pero estaba oculto. Cuando Cristo viene, ese plan sale a la luz. Y dice, por revelación, Pablo conoce el misterio. ¿Cuál era el misterio? Que Cristo vino, murió y resucitó. Eso era un misterio, pero Pablo vuelve y lo muestra. Dice, Pablo participa de la difusión de estas buenas nuevas como predicador a los gentiles en las insondables riquezas de Cristo. Como muchas almas ganadas para Cristo, la iglesia compuesta de judíos y gentiles le muestra la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades del cielo y le anuncia su juicio venidero, el plan para unir todas las cosas en Cristo. Ese era el plan, que por medio de Jesucristo, por medio de la muerte en la cruz de Jesucristo, todos fueran unidos, todas las cosas fueran unidas en Cristo. Está en marcha y en un tiempo corto. Esta percepción de la iglesia motiva a Pablo a orar por los creyentes, y Pablo lo menciona varias veces, que él está orando por los creyentes, porque ¿por qué no imaginarlo elevando la sincera oración de Efesios 3:14 a 21 por ti? Dice aquí, ¿cuál es la oración? Por esta causa doblo mis rodillas de Dios el Padre, el Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en el cielo y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior de su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender todos los santos cuál es la anchura. Y aquí vemos la dimensión del amor de Cristo. Realmente el amor de Cristo no puede ser medido, pero nosotros los humanos usamos medidas. Y dice aquí que cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer cuál es el amor de Cristo, que se dé todo conocimiento, para que seas lleno de la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en vosotros. ¿Cuánto de nosotros hemos orado para poder entender el amor de Dios? Eso es un motivo, fíjense, eso es un motivo de oración, que comprendamos cuáles son las dimensiones, que realmente no la tiene, pero nosotros como humanos nos gusta medir las cosas, y Pablo ahí le está uniendo, y para que nosotros podamos entender el amor de Dios, que se dé todo conocimiento. ¿Cuánto de nosotros hemos orado por esa, o sea, cuánto de nosotros hemos tenido ese motivo de oración? Eso realmente es para pensar. Y, y también quizás para practicarlo, quizás no practicarlo. Es un interesante motivo de oración. Y dicen, esta percepción de la iglesia motiva a Pablo a orar por los creyentes, porque ¿por qué no imaginarlo elevando la sincera oración de Efesios 3:14 al 21 por ti? ¿Por qué no imaginando orando porque tú seas lleno de toda la plenitud de Dios? Y vuelvo y digo, Pablo realmente usa palabras que quizás son, para mí me causó mucha curiosidad, o me causa mucha curiosidad, que él no pide que sean llenos del amor de Cristo, sino que pide que sea lleno de toda la plenitud del amor de Cristo. Eso es realmente muy interesante. ¿Por qué no imaginando orando para que tú seas lleno de toda la plenitud de Dios y para que participes plenamente del asombroso ministerio en la expansión de la iglesia unida?
Dice, ¿cuáles son los tipos de barrera entre los creyentes de nuestra iglesia que a la luz de lo que Pablo ha escrito no debería existir? ¿Qué puede hacer para ayudar a eliminarlos? Aquí nos habla que cuáles son las barreras de nuestra iglesia que a la luz de lo que Pablo ha escrito no deberían existir. ¿Qué puede hacer para ayudar a eliminar? Pues realmente hay muchísimas barreras. Realmente para mí las barreras más grandes son las barreras de nuestros defectos, de nuestras faltas de carácter, faltando nuestros defectos de carácter. Eso es lo que realmente hace una barrera entre las personas, las percepciones que tenemos, de las diferentes percepciones. Realmente eso separa a los seres humanos. Los frutos de la carne, cuando la carne fructifica, realmente ocurren barreras ahí. La unidad de la fe. Y dice, ahora vamos, Efesios, el capítulo 4, como dije, esta lección es un repaso a través de los diferentes capítulos que hemos estudiado. Y esta vez llegamos al capítulo 4 y este capítulo dice, Pablo pide a los creyentes o menciona que enumera 7 unos. Dice, esto lo vimos hace poco, vimos un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor Jesucristo, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Estamos vinculados por estas realidades espirituales. Es más, estamos unidos por estas realidades. Un cuerpo que es la iglesia, un espíritu, una esperanza, o sea, la esperanza de nosotros es el avenimiento de nuestro Dios, de la segunda venida. Un Señor Jesucristo, una fe, un bautismo, o sea, esas son las cosas con las que los seres humanos se vinculan por estas realidades espirituales. Es más, estamos unidos. Si bien la unidad es una certeza teológica, requiere esfuerzo de nuestra parte. Así siempre debemos ser solícitos en guardar la unidad del espíritu. Una forma en que cada uno de nosotros puede lograrlo es siendo una parte activa del cuerpo de Cristo. Cada miembro es una parte del cuerpo y debe contribuir a la robustez, o sea, la fortaleza con sus dones. Y aquí en Efesios 4 hay unos dones que se muestran. Fíjense que no está mostrando todos los dones, sino que hay unos dones en específico que Pablo específicamente está mostrando y dice que es el don del apostolado. A uno le dio profeta, a otro evangelista, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos. O sea, estos dones tienen un propósito que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí el escritor dice que estos dones son los ligamentos, son los tendones, tienen una función unificadora que nos ayuda a crecer juntos en el cuerpo en Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Entonces, o sea, estos dones en específico, ese es el propósito de esos dones. Y también nos dice que esto tiene otro propósito, o sea, estos dones tienen el propósito de fortalecer el cuerpo de Cristo, de hacerlo robusto para que ya no sean como niños. Aquí se compara el ser como niños, o sea, está haciendo una comparación niños a nivel espiritual, o sea, que no sean como niños que son llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Saben, en ese tiempo, si vemos en el libro de Apocalipsis, estaban las doctrinas nicolaitas,
que esas doctrinas lo que hacían era que cambiaban la gracia por unas creencias muy raras. Muchas de esas creencias eran basadas en Jezabel, la esposa de Acab, esta Jezabel, la que persiguió a Elías. Entonces muchas de esas creencias estaban basadas en eso y esas creencias estaban vigentes en ese tiempo. Entonces Pablo dice, ¿cuál es la solución para ese problema? Fíjense que él da la solución de que se enseñe a la iglesia para reconocer cuál es la verdad de la mentira. Cuando una persona sabe la verdad, entonces puede reconocer la mentira. Si no sabe la verdad, entonces la mentira tal como la presenta el enemigo, la presenta de una manera tan sutil que no se ve, que muchas veces no se percibe. Hay que estar muy apercibido cómo el enemigo enreda la verdad con el error. Y dicen, sean benignos, compasivos unos a otros, perdonándonos unos a otros, como también Dios lo perdonó en Cristo. Pide a los creyentes que eviten su antigua dureza de corazón, la ira y las palabras ásperas, y que sustituyan esto por un lenguaje que impacta la gracia. Y ahí nos habla de, perdón, de varias cosas. Perdón, él nos dice que desechando la mentira, habla verdad. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, renovaos en el espíritu, vestido del nuevo hombre, creando según Dios en la justicia y en la santidad. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, eh, y que habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Eh, Deja la insensibilidad. O sea, perdieron toda sensibilidad. Aquí hay un llamado a ser sensible, ¿sabes? El ser sensible, hay una cosa que se llama hipersensibilidad. Hipersensibilidad es cuando una persona es ególatra. Ególatra es que solo piensa en una y que todo lo que pasa, ellos lo relacionan con ellos. Si escuchan una cosa, dicen, oh, están hablando de mí. O sea, todo su mundo gira, en su mente todo gira en torno a ellos. Si alguien dijo algo, lo dijo por mí. Si algo hizo algo, lo hizo por mí. Eso es hipersensibilidad. Todo es acerca de ellos y quizás todo lo hiere. Quizás leen el libro de Efesios y se siente herido porque se ven en el libro de Efesios y se hieren. La sensibilidad es diferente. La sensibilidad es uno ser sensible a las necesidades de los demás. Ya deja de verse uno y comienza a ver a los demás. Ya se vuelve sensible a la voz del Espíritu Santo. Fíjense, es diferente. Se vuelve sensible a la voz del Espíritu Santo. El imperceptible, según yo lo percibo, se vuelve duro contra la voz del Espíritu Santo porque se siente herido. Y escucha estas cosas y quizás, como todo ser humano, ve alguno de sus defectos de carácter aquí plasmado y ¿qué hace? Se enoja porque es imperceptible. Es sensible. Mira esto como la voz de Dios y recibe la amonestación. Esa es la diferencia. Y nos sigue diciendo, ni deis al lugar al diablo, el que no hurtaba, el que hurte no hurtaba más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quístense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia, malicia. O sea, Pablo está diciendo, nos está dando las claves para que nosotros volvamos a reflejar la imagen de Dios que Dios puso de nosotros al principio.
Realmente cuando nosotros estamos hundidos en el pecado, vemos esta cosa, nos parece familiar, pero Dios quiere que estas cosas no sean familiares para nosotros, sino que seamos, que estas cosas nos causen, nos repelan, nos hagan sentir incómodos, porque esto es lo que nos separa realmente de Dios. Estas cosas nos separan de Dios. Dice aquí, pide a los creyentes que eviten su antigua dureza de corazón, la ira, las palabras, todo eso hay que sustituirlo por un lenguaje que edifique al cuerpo de Cristo. Este capítulo, fíjense que este es el capítulo sobre la unidad y esas cosas son las que provocan la desunidad. Estas cosas son las que realmente unen a los seres humanos. Eso es lo que debemos pensar. ¿De qué manera podemos contribuir a la unidad de nuestra iglesia, tanto a nivel local? Porque es importante que hagamos lo que podamos. Fíjense, para mí la unidad en todos los sentidos de la vida, no solamente en la iglesia, en toda parte, depende de que nosotros permitamos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Realmente nosotros, si como individuos somos transformados, y otra vez vuelvo y lo digo, si nosotros comenzamos a fructificar en el Espíritu, entonces vamos a poder unirnos. Sabe que la gente que tiene un carácter similares se atraen entre sí. Si usted tiene un carácter, qué sé yo, o sea cual sea su carácter, eso es como un imán. Las personas que tienen carácter similares se atraen. Es como un imán. Realmente Dios nos une. Si nuestro carácter comienza a dejar todas esas cosas, entonces el pueblo de Dios se va a unir en Cristo. Por eso es tan importante que nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Si no, toda unidad va a ser falsa, porque el enemigo crea todo lo que Dios hizo, él lo crea, pero basada en nuestra fuerza, en nuestra autosuficiencia. Él te va a decir, si tú puedes, ustedes puedan, únense, estén juntos, tengan cosas en común, pero esa no es la unidad que Dios quiere. La unidad de Dios quiere es que nuestros caracteres sean transformados y Cristo nos atraiga uno a los otros. Si yo fuera levantado de la tierra, a todo voy a traer a mí mismo. Ese es el pegamento. Y ya en la parte del jueves vamos a ver el capítulo 5 del libro de Efesios. Dice que vivamos, que Pablo pide, que vivamos en el evangelio en nuestras relaciones con los demás. ¿Cuáles son las exhortaciones especialmente importantes para ti? Y en el libro de Efesios, perdón, en el capítulo 5, Efesios 5, da una serie de consejos. El escritor, vuelvo y digo, la Biblia no fue escrita en capítulos. El escritor quiere que comencemos en Efesios 4:32, que es el último versículo de Efesios 4, y dice, antes, y aquí lo digo, antes sé benigno, misericordioso. Esos son los frutos del Espíritu, esos son virtudes del carácter, la misericordia, la virtud de perdonar, de perdonar, como Cristo. O sea, ¿por qué vamos a perdonar? Porque Cristo también nos perdonó. Esos son virtudes que solamente se consiguen, o sea, virtudes reales. Y yo puntualizo en la realidad porque según la psicología, lo que estudian la conducta humana, nosotros podemos hacer todas estas cosas en la superficie. Podemos imitar estos comportamientos, pero Dios quiere que nosotros vayamos de adentro hacia afuera y realmente sea una realidad en nuestra vida. Y dice, sé pues imitadores de mí, de Dios como hijos amados, anda en amor como también Cristo nos amó y se entregó en sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y aquí comienza a decir otra vez otra serie de cosas que Dios en su infinita sabiduría quiere que nosotros dejemos a un lado. Y estas cosas son
Dice la fornicación, la inmundicia, la avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, ni conversaciones vanas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen a las acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro es el amor al dinero, el amor bueno, el amor al dinero no tiene que ser desmedido, el amor al dinero, eso es avaricia, que es idolatría y tiene herencia en el reino de los cielos, y nadie engañe con palabras vanas, con palabras como que, o sea, palabras que no tienen fundamento en la palabra de Dios, valga la redundancia, porque esta cosa viene la ira de Dios. Y vuelvo y digo, cuando aquí habla de ira, no es que Dios sea ira, es que a Dios no le gusta esas cosas. Realmente Dios odia el pecado, no al pecador, pero Dios odia al pecado. Y aquí esto lo podríamos resumir. Eh, Sé benignos, compasivos unos con otros, perdonándonos unos con otros, como también Cristo. Vuelvo y repito, sean benignos, compasivos unos con otros, perdonándonos, como mencionamos ahorita, como Cristo nos perdonó. Como creyente que se nos llama a comportarnos con los demás según el perdón y la gracia de Dios hacia nosotros, y debemos imitar a Dios. Pablo contrasta este estilo de vida que tiene como lema imitar el amor de Dios con el enfoque pagano habitual. En lugar de valorar, y fíjense cómo este escritor aborda este tema, fíjense, en vez de valorar a los demás como, como hermanos y hermanas en la familia de Dios, con demasiada frecuencia, y este hombre está haciendo esto de manera muy sutil, pero está tratando un tema muy importante. Con demasiada frecuencia los seres humanos, fíjense la palabra que él usa, se utilizan a los demás para su propio placer carnal. Ahí él está diciendo todo. Y luego se jactan de ello. O sea, a veces nos gusta cuando se habla bien, pero estas cosas hay que decirlas. Estas cosas hay que decirlas. Y este hombre lo está haciendo de manera muy sutil, pero está diciendo, está abordando un tema muy que Pablo lo dice claramente. Este hombre lo que está diciendo es, este hombre lo que está diciendo aquí, la fornicación y la inmundicia y la avaricia. ¿Por qué combina estas tres cosas? Estas tres cosas utilizan a los seres humanos. No ven los seres humanos como personas, lo ven como cosas, y las cosas son las que se utilizan. Los seres humanos se supone que no se utilicen, sino que las cosas. Y aquí está diciendo, me llama la atención mucho esa palabra, porque eso de utilizar a los demás seres humanos para su propio beneficio, para complacer, esto realmente, si esto, yo no voy a traer esto, pero esto tiene mucha tela que cortar, y se jactan, o sea, no simplemente lo hacen, sino que lo hacen con jactancia. Dice, él advierte que este enfoque no tiene un futuro en el nuevo mundo que Dios está ideando. O sea, estas cosas no tienen cabida en el mundo que Dios está creando. En el mundo venidero esto no tiene cabida. Y si usted quiere ser un ciudadano del mundo venidero, todas estas cosas hay que dejarlas. ¿Saben por qué? Porque nosotros nos acostumbramos a las cosas que nos son familiares. Y si esas cosas no son familiares, lo que es diferente, esas cosas no nos van a parecer familiar. El cielo no nos va a parecer un lugar atractivo si nosotros estamos haciendo esas cosas. No va a parecer un lugar extremadamente aburrido, y Dios no quiere que nosotros nos aburramos. Así que si nos aburrimos aquí haciendo lo que es bueno, entonces aquí no vamos a quedar, porque Dios no quiere hacernos ese mal. Dice, en cambio, debemos andar, dice que hay que alejarse de la oscuridad del pasado y andar como hijos de luz.
Los hijos de luz son los hijos de Cristo. Sabe que nosotros alumbramos porque Dios, recuerden el sol y la luna alumbra porque el sol refleja su luz en la luna. Así que nosotros somos proyectores de la luz de Dios. Nosotros no tenemos luz propia, sino que reflejamos la luz de Dios. Así se supone que sea. Dice, Pablo advierte que nos alejemos de la obra infructuosa de las tinieblas hechas en oculto. En cambio, debemos vivir a la luz de Cristo. En lugar de desperdiciar nuestra vida, y aquí otro usa otra palabra, es un desperdicio en vicios, estaremos redimiendo el tiempo a dar gracias a Dios por su amor. Y fíjense que cuando uno no está acostumbrado a estas cosas, realmente cuando nosotros pasamos o sea, nuestra existencia en cosas que que no son las de Dios, las cosas de Dios no aburren. Si uno va a la iglesia y qué sé yo, y el tema se alarga un poquito, uno se aburre porque no está acostumbrado a esas cosas. O sea, uno quiere que todo sea rapidito y se vaya para seguir hablando lo que se estaba hablando, o sea, para seguir lo que no es familiar. Ese es el asunto, que no estamos habituados a la cosa de Dios y nos parecen extrañas. Y realmente así no es. Dice, Pablo amplía la temática de imitar el amor de Dios al aconsejar y viene otro tema. Por eso dice este escritor que aquí se nos menciona varias cumbres. Primero, el trato entre todos los seres humanos y ahora está hablando de los esposos y habla de la lealtad que compara a esta relación como Cristo a la iglesia. Para mí son estándares bastante altos, pero Pablo tiene estándares bastante altos. Y entonces él compara esa relación así. Y dice aquí, se menciona en lugar de usar el don de la sexualidad humana de una forma libertina y egoísta, los esposos cristianos centran su atención en valorarse mutuamente, llegando a ser una sola carne. Y termina esto, dice, sé imitadores de Dios como hijos amados. Por la gracia de Dios, hoy estamos llamados a vivir vidas de exhortación en la relación con los demás. Y en Efesios 5:2 nos dice, ¿qué nos dice que andemos en amor a entender lo que Pablo quiere que significar en Efesios 5:1 a ser imitadores de Dios? Sabe que nosotros debemos andar en el amor de Cristo, pero para eso nosotros tenemos que tener el amor de Cristo. Y realmente para tener el amor de Cristo tenemos que vaciarnos de aquellas cosas que nos están impidiendo, porque si el vaso está lleno, no hay cabida para más. El vaso hay que vaciarlo para que se llene de lo que realmente es, es lo que es importante. Y para mí, esta lesión, eso es lo que está haciendo, está mostrando que hay que hacer un cambio y no es un cambio. La palabra no es cambio. La palabra es una transformación. La palabra es nacer de nuevo, tener un nuevo corazón. Eso es lo que nos está invitando. Y aquí esta lección nos está diciendo que Dios nos está dando todas las herramientas según sus riquezas en gloria para que este cambio, para que esta transformación, cambio es otra cosa, para que esta transformación ocurra. Y ya en la parte del viernes, para finalizar, se nos dice, concluimos reflexionando sobre Efesios 6, donde descubrimos que nosotros, la iglesia, somos un ejército de Dios que hace la paz. Y vimos la semana pasada que la paz no se hace por la fuerza, sino que se hace con benignidad, con bondad, con misericordia, con el amor de Dios. Eso nosotros lo vimos. Y en Efesios, Pablo describe la iglesia como el cuerpo de Cristo, como el templo de Dios. O sea, Pablo usa diferentes imágenes, el cuerpo de Cristo, el templo de Dios, la esposa o la novia de Cristo,
Y Pablo define la iglesia como un ejército, ahora lo describe como un ejército vigoroso que está llamando a la acción. Pero fíjense que la acción que Pablo está llamando es una acción que es mayormente no a la fuerza, vuelvo y digo, sino utilizando los recursos que Dios nos ha dado. Y es uno de esos recursos es la oración, comunicación con el Padre. La oración que pide, fíjese lo que Pablo está pidiendo. Pablo pide que sus seguidores conozcan el amor de Cristo. A eso debemos agregar que tengamos los frutos del Espíritu Santo. Eso debemos agregar la oración de Daniel. La oración de Daniel es la oración que confiesa los pecados. Somos pecadores. Nos rendimos ante ti como Pablo se rindió, como Pedro se rindió, como se rindieron otras cosas, rendirse someterse bajo la mano poderosa de Dios. Esos son los tipos de oración. ¿Saben? Nosotros basamos nuestras oraciones en dame trabajo. Siempre menciono trabajo porque esas cosas siempre se piden, o dame cosas materiales, o sáname de mi enfermedad. Esas cosas son buenas, pero tenemos que pedir esta virtud de conocer el amor de Dios, andar en el amor de Dios, tener un corazón perdonador, eh, tener los frutos del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, el dominio propio. Contra esas cosas no hay ley. Que seamos transformados, que nuestro corazón sea cambiado. Esos deben ser el mayor motivo de nuestras oraciones. Y dice aquí, Pablo define a la iglesia como el ejército de Dios y ofrece un vigoroso llamado a la acción en un pasaje que ofrece mucho beneficio y corre el riesgo de ser malinterpretado. Muchos de los pasajes de esto pueden ser malinterpretados. Recuerden la de los siervos, recuerden lo de las esposas, someteos al marido, y olvidamos que dice que eso es condicional. Eso no es simplemente así. Saber que murió por nosotros para hacernos libres no quiere que una persona sea esclavo ni sea maltratada. Eso es contraproducente. Realmente, simplemente si vemos el carácter de Dios, esta cosa Él no la pediría nunca. Podríamos malinterpretar las palabras de Pablo como un llamado a empuñar las almas de esta otra cosa, a ser combativo en nuestras relaciones con los demás. Sin embargo, Pablo ha venido insistiendo en la unidad, la palabra que edifica, la benignidad. Describe las buenas nuevas de Dios como el evangelio de la paz. Aunque fíjense que en algunas personas el evangelio no trae paz, el evangelio trae lo opuesto a la paz, trae una guerra interna, porque vuelvo y digo, algunas personas son muy hipersensibles o están en rebelión, y cuando le tocan las debilidades se saltan realmente, pero ya es otra cosa. En un terreno puede caer, dice que hay diferentes terrenos, lo que a uno lo suaviza, a otro lo endurece. Mediante esta vívida metáfora militar nos exhorta a hacer guerra en sentido tradicional, no hacer guerra en sentido tradicional, sino en hacer otro tipo de guerra. Mencionamos otra vez que uno de esos temas es la oración. Y también nos presenta la armadura de Cristo, que es la paz, la justicia, la fe, la salvación y el espíritu. Con eso le podemos hacer frente al enemigo. Y con esto terminamos esta lección. No sé lo que le pareció, no sé cuál fue su percepción, no sé si fueron buenas nuevas para usted, no sé cómo fue esta lección, pero fíjense que Dios nos ama no de manera ambigua. Ahora el amor se ha rebajado tanto, los estándares del amor son tan rebajados que amor es decir te amo. Pero realmente no es amor, no es simplemente decir te amo. El amor son un cóctel de virtudes. Amor es paciencia, amor es honestidad, amor es lealtad, amor es confianza, amor es respeto, amor es discreción, amor es cuidar, amor es proteger. O sea, amor no es simplemente decir amor. Y Dios nos ama
no de forma ambigua. Dios nos ama, confía en nosotros, nos respeta, respeta nuestra individualidad, respeta nuestra capacidad de elegir, nos cuida, nos protege, hace todas las tipos de provisión, se comunica con nosotros, nos provee, creo que lo mencioné. O sea, Dios utiliza toda esa virtud para amarnos y Dios dio a su Hijo para con nosotros. Ese fue el mayor acto de amor. Murió en la cruz, no para dejarnos hundidos en nuestros delitos y pecados, sino para que seamos liberados de lo que nos hunde, de los que nos hace pecadores. Solamente que el proceso de ser transformados, de morir al yo, de morir a nuestras bajas pasiones puede ser doloroso. Y a eso es lo que nosotros a veces nos molesta. Pero si lo vemos como un acto de amor de Dios, entonces daremos gracias por esas cosas. Creo que eso es lo que hace Efesios en los capítulos del 3 en adelante. Él está limpiando la herida del pecado. Cuando se limpia una herida, aquello duele realmente. Si la herida ya está cerrada, no va a doler. Si ya usted superó esa cosa, va a ser muy emocionante. Y si no la ha superado, la herida va a arder. Pero ¿qué usted hace? Si esa herida arde, usted lo que hace es que le dice, Señor, dame humildad. Dame humildad para aceptar la educación, para aceptar la reprensión. Sabe que el padre al que ama corrige, al que no ama, si no ama, no corrige. Y fíjense que él lo hace en amor. Así que sin más me despido. Este trimestre que va a empezar vamos a hablar sobre la misión. Ha sido un placer compartir con ustedes el libro de Efesios según la percepción de este escritor. Sabe que nosotros podemos leer una cosa 50 veces y siempre vamos a encontrar algo nuevo. La Biblia, la palabra de Dios es viva y cada día florece. No piense ya que todo lo sabe. Eso bloquea, eso impide que conozca más. Mientras más usted va a la profundidad, más va a conocer. Yo sé que este trimestre aprendimos un montón de cosas nuevas y si volvemos a estudiar de Efesios vamos a seguir aprendiendo cosas nuevas. Esa es la maravillosa palabra de Dios. Seguir aprendiendo. Si no aprendiéramos, por lo menos si yo no aprendiera algo nuevo cada día, pues ¿para qué vamos a vivir? Esa es la razón. Así que oremos y hasta la semana que viene, si Dios lo permite. Gracias, Padre, por que tú nos dejaste tu palabra, que es más penetrante que una espada que cualquier espada de doble filo, Señor, porque nos amonesta, porque nos sana, porque nos cuida, porque nos ama, porque no quiere liberar del pecado, que es lo que nos hunde, lo que nos degrada, lo que nos separa tanto de otros seres humanos como de ti. Señor, ayúdanos a recibir humildemente la reprensión, a dar gracias por ella, a ver tu sacrificio en la cruz como el mayor regalo que hemos recibido jamás, a aceptarlo, a valorarlo, a vivir de acuerdo a lo que tú quieres, Señor, a valorar a nuestra persona, a valorar a los demás, a no utilizar a las personas, sino a verlas como seres semejantes a nosotros de un valor incalculable. Señor, ayúdanos a caminar el camino que tú quieres que caminemos, aunque a veces se haga difícil. Ayúdanos, ayuda a cada persona que ve este video a conocer tu amor, a que podamos conocer tu amor, tu misericordia, tu benevolencia, Señor, tu poder perdonador. Ayúdanos, Señor, y bendícenos. Te pido una forma muy especial por cada oyente, que tu Santo Espíritu repose sobre ellos, Señor, y que tengan una semana feliz y bendecida, que cada prueba, cada dificultad, Señor, ellos puedan ponerla en tus manos de amor y puedan ser resueltas de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Todo te lo pedimos, no porque haya mérito en nosotros, sino por la sangre derramada en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Bye.